es que le ponen dedos humanos a una virgen negra, porque piden de alguna manera que le ayuden a hacer cosas malvadas. Es una virgen mal, negativa. Que todo el que se acostaba en esa cama, así fuera con algo absurdo, decían, me aruñó el gato, doctor. Listo, recuéstese mientras ve el doctor. Cuando llegaba el doctor, sin signos. Sin signos. Y este señor, en el quirófano, abre los ojos y habla. Así. Y les dice... Sí, y dice... Aquí estoy y vengo de otro lugar. Pero ustedes, ¿por qué dejan entrar a un niño con una capucha así roja? Y que esos niños rojos, saco rojo y labios rojos, se acercan a los enfermos y se les quedan mirando así. El enfermo que me dice eso, al otro día, fallece. No, hombre, queridísimo Esteban, yo honestamente no solamente tengo el honor de conocerlo en trabajo de campo, o sea, lo principal es cuando conoces a una persona profesional en este ámbito y que le conozcas sobre todo cómo lo toma en serio los casos. Y eso fue lo que nos pasó en Haunted Latinoamérica, amigo, que te agradezco infinitamente, no solamente el ser coequipero, sino también el tener un criterio muy, muy objetivo, amigo. No, muchas gracias. Y en este mundo paranormal, lo que vamos a presentarles a continuación en este podcast nunca lo había dicho. O sea, ustedes van a ver historias y casos que seguramente ustedes no habían conocido, que les van a encantar. Estén ustedes en México, estén en Colombia, estén en Argentina, porque son de verdad historias que lo pueden a uno a meditar y a reflexionar sobre si existe esta otra realidad, este mundo invisible que puede estar en este momento detrás mío, detrás tuyo. Hay mucha gente que cuando estamos grabando, que nos acaba de pasar, es que ustedes no lo saben, pero nos acaba de pasar que se apagó una cámara y nos tocó volver a iniciar. Mucha gente cuando está viendo estos videos dice, oye, mira, sonó una voz, oye, mira, hay una imagen que se ve algo extraño detrás tuyo. Eso muchas veces nos sucede, ¿no? En este mundo, y quería decirlo por primera vez. O sea, yo casi no hablo de estas cosas, yo me las guardo, pero quiero decir que se nos apagó una cámara y comenzamos de nuevo. Sí, hay cosas que pasan, es profeso de lo que estamos haciendo, pero que igual y toda la gente que nos está viendo y escuchando puede percatarse. Oye, independientemente de que yo te conozco y conozco tu trabajo y todo Colombia te conoce, quiero que te presentes ante Historias Embrujadas. Historiador, ¿me queda claro? Sí, señor. Pero por favor, dinos, ¿quién es Esteban Cruz? Mira, yo siempre estuve interesado por estos temas, por estas temáticas paranormales. Nunca he tenido así un encuentro con algo. Mucha gente me pregunta que si ya vi un ovni, que si ya vi un fantasma, que no, pero siempre me interesaron estos temas. Yo soy antropólogo de profesión. Estudié en una universidad que se llama la Universidad Nacional de Colombia. Luego estudié una maestría en historia y luego un doctorado en historia en Europa. Estuve allí en la Universidad de Salamanca, que es una de las más antiguas del mundo. Y recuerdo que cuando estudiaba en la Universidad de Salamanca el doctorado en historia del arte, hay allí en esa ciudad como una especie de hueco, como una cárcava, la pueden buscar, como una especie de túnel escondido detrás de una iglesia. Y cuando tú bajas, ahí hay una estatua negra, pétrea, oscura. Y es una estatua del demonio. Porque hay una historia que allí, donde estaban los sabios de Salamanca en España, hay una gruta por donde salía el demonio y tenía comunicación con las personas, y hoy en día tú la puedes visitar y hay todo un montón de símbolos extraños en las piedras. Entonces yo decía, esto es asombroso, hay algo en los seres humanos, hay algo que está dentro de nosotros que nos lleva a buscar lo invisible, lo oscuro, tal vez lo luminoso también, porque muchos lo hacen. Y entonces esto me interesa muchísimo, quiero ver si esto es real. Y entonces, como yo digo, quiero ver si esto es real, desde ese día y desde mucho antes he tratado de buscar y encontrar casos que me demuestren que eso existe. Algunas historias son asombrosas, algunos casos son increíbles, que tú también has investigado muchos. Y en eso estamos, ¿no? Buscando eso que es tan extraño, que puede estar alrededor nuestro y que, vuelvo a decir, puede estar aquí detrás mío, si nos está viendo puede estar detrás tuyo. Y en eso, de alguna manera, nos encontramos también a nosotros mismos, ¿no? Totalmente de acuerdo, querido amigo, y sobre todo, pues
prácticamente el punto sobre las IES de los investigadores. Algo que me encanta, no solamente por cómo lleva el trabajo Esteban, es que en evidencia es una persona académica, cosa bien importante que se ha denigrado últimamente. Es decir, yo les he dicho muchas veces, en el contexto paranormal no está peleado con la ciencia, ¿eh? Tiene que estar de la mano de la academia, porque si no, tiene sesgos, ¿no? Claro que sí. Ahora tenemos este último libro que se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Es un libro que ya está disponible en México. Y en este libro nos demoramos 3 años, ya que tú hablas de eso, investigando por toda América Latina. Vinimos aquí a México, estuvimos en Sinaloa, en Culiacán, estuvimos en Pachuca, estuvimos con Óscar Pelcastre, el obispo negro, estuvimos entrevistando casos increíbles, si quieres te cuento uno de una vez, increíbles ligados, por ejemplo, al ánima de Jesús Malverde, que no le pasaban no solamente a personas que tenían el culto, que siguen el culto de Malverde, malverdianos, sino que le pasaban a personas de un momento a otro y después se dan cuenta que habían estado en esas apariciones o manifestaciones. También en Colombia, que tienen que ver con el encuentro de cosas fabulosas, tanto en sueños como espirituales, que tienen que ver con Pablo Escobar. Digo esto porque son investigaciones, como tú me decías. No afirmo que sean completamente reales. Lo que digo es, esto sucede en el campo social y realmente es un misterio. Y fíjate que en ese tenor, y abonando mucho lo del libro, Esteban, ¿tienes 6 libros? Sí, hemos investigado desde casos OVNI en un libro que se llama Expedientes Paranormales de Colombia, los verdaderos expedientes X. Hemos hecho también de True Crime, investigando la mente criminal de criminales seriales, desvividores seriales, como ahora hay que decir. Y también estuvimos analizando casos sorprendentes de algo que es un misterio, que te puedo contar varios de una vez, de vida después de la muerte. El momento en que las personas, por ejemplo, tienen algo que se llama una SM. Una SM es una experiencia cercana a la muerte. Una experiencia cercana a la muerte le puede pasar seguramente a muchos de los que nos están viendo, ya les pasó a un familiar. Y es que alguien, por ejemplo, tiene un infarto y lo llevan rápido a un hospital. Y cuando está allí, en la clínica, en el hospital, de repente le empiezan a suministrar líquidos de resucitación, le colocan todos esos electrodos y lo salvan. Y cuando despierta dice que ha estado en otro lugar, que ha estado incluso frente a una puerta, que se aparecen unos seres de luz al lado, que le dicen todavía no es tu hora, que incluso negocian, que incluso llegan a decirle a las personas, ¿te quieres quedar aquí? Pasa el umbral, si no, devuélvete. Y hay historias sorprendentes. Mira, por ejemplo, una de esas que registramos nosotros, que para mí es alucinante, de vida después de la muerte, tiene que ver con un hombre que trabajaba en la calle. Se llama Javier Vanegas. Si ustedes quieren, hay unos videos de él en internet, en YouTube también, donde pueden ver que tiene millones de vistas porque es una de las historias más sorprendentes que yo he investigado. De experiencias cercanas a la muerte. De experiencias cercanas a la muerte. Él era, o él es, porque todavía trabaja en eso, un reciclador. Va por la calle, imagínense un señor que va por la calle, una persona con mucha humildad, con mucho trabajo duro, va caminando y ve un cartón, lo lleva a una carreta. Va caminando y ve plástico, ¡pum!, lo mete en una carreta. Va caminando y ve metal, lo guarda y lo lleva a una bodega, de estas bodegas que hay en todas las ciudades de América Latina, donde le compran lo que para nosotros es basura, pero para él es un tesoro. Es capital. Es un tesoro. Y entonces él va y lo vende allá. Es una zona muy deprimida, una zona, un barrio muy, muy peligroso, caliente, como que digan, en donde están estas bodegas en Bogotá, que se llama María Paz, tiene ese nombre, María Paz. Y él estaba allí y de repente una mujer se le acerca, una mujer que tiene de alguna manera un aspecto raro, dice él, se le acerca, que está por fuera de sus cabales porque está con sustancias en la cabeza, se le acerca rápidamente y le lanza así una daga. Y él queda herido y él al comienzo dice, pues miro aquí a este lado, pues no me pasó nada porque es una cosa chiquita. Pero resulta que la hoja entró y justo le cortó el corazón. Y empieza él, de alguna manera, a derramar sus fluidos vitales. Y entonces él ya empieza a sentirse pálido, cae y se arma un charco alrededor inmenso. Lo recogen rápidamente, lo suben a un taxi. El taxi se demora en el tráfico. Y él dice, ya no puedo más. Terrible. Lo llevan allá al hospital. Y en el hospital lo reciben los médicos. Los médicos dicen, esto pues ya
olvídense, le dice a los acompañantes, esto se acabó, más bien despídase, como le dicen muchas veces los médicos, es el momento de despedirse porque esto ya, mejor dicho, tiene el corazón partido, no hay nada más que hacer y más o menos se despiden, pero sin embargo lo vamos a hacer una cirugía. Entra ya casi completamente desvanecido, completamente pálido, sin poder de alguna manera estar consciente a la clínica y ahí lo entran al quirófano. Los médicos, es un hospital universitario donde hay estudiantes por acá, estudiantes por allá, lo llevan, hacen la cirugía de corazón abierto. El médico, que es un médico muy famoso en Colombia, que se ha vuelto muy famoso en Colombia de trauma, saca el corazón sin pues dañarlo y le enseña a los estudiantes y les dice prácticamente, ¿sabe qué? Este señor ya pues va a fallecer, pero vamos a practicar. Okay. Vamos a practicar con el corazón. Okay. O sea, este señor ya se desvivió. Sí, este señor ya es prácticamente un difunto. Pero ustedes tienen que aprender. Claro. Y esto es un hospital universitario. Entonces, sutura el corazón. Okay. Lo vuelve a colocar acá y dice, ahora por turnos. Se me viene primero usted, la señorita después, y van a aprender a hacer masaje cardíaco. Entonces, las personas se le acercan y empiezan... como si fuera un mango, más o menos, es que les enseñan como si fuera un mango a exprimirlo. A exprimirlo para que aprendieran. Entonces le dice, vamos a cogerlo de práctica. Pues para eso son los hospitales universitarios. Totalmente, sí. Y empiezan y le empiezan a hacer así. Pasa 1 minuto, pasa 10 minutos, pasan 20 minutos. Pasan en fila. Está la grabación. O sea, muerte clínica por 30 minutos o más. Y entonces, y la OMS, esto es una cosa clave. La OMS dice, no se debe hacer resucitación cardíaca más allá de 14 a 13 minutos porque ya no vale la pena. Sí, no, claro. Y la persona que va a volver, si vuelve con un vegetal. Con secuelas, claro, o viene ciego, o simplemente va a quedar con un vegetal. La oxigenación del cerebro y un montón de cosas. No hay nada que hacer. Claro, entonces... Pero sin embargo, él dice, sigamos porque estamos aprendiendo. Esa es la verdad. Sigamos porque hay que enseñarle a los estudiantes. Práctica. Hay 15 estudiantes, entonces los 15 tienen que pasar. Entonces ahí se demoran. O sea, lo que no se haría. Entonces, qué buena onda, ¿no? Todos pasando y... y el video está. Wow. Y en el video se ve algo fabuloso. Entra el primero, después llega una chica. Entonces la chica va, claro, la médica sigue. Cuando de repente el monitor empieza a hacer tic. No. Tic. Tic. Y este señor, en el quirófano, frente a los estudiantes... Javier Vanegas se llama, frente al doctor, abre los ojos y habla. Así. Y les dice... Sí, y dice, aquí estoy y vengo de otro lugar. Entonces enseguida lo dicen, Dios mío, código rojo, código azul. Sí, una vez lo llevan y lo llevan a la sala de recuperación. En la sala de recuperación, él pues lo arreglan todo y cuando despierta nuevamente el médico pide que por favor le dejen hablar con él porque dijo que venía de otro lugar. Y empieza a narrar, yo creo que una de las historias de experiencia cercana a la muerte más fabulosas de todos los tiempos. Él dice que él tan pronto se desvaneció, se vio en una montaña, hagan de cuenta una montaña larga, grande, donde hay un camino. Y entonces él dice que empieza a caminar con ese camino y llega un ser con chanclas, con una bata blanca, que él identifica como el Mesías. Pues no sé por qué, no un Mesías ni un Mesías. Hablamos de un señor que prácticamente pues nunca leyó, nunca tuvo una formación, claro. Pero empieza a describir una montaña y él dice que ese ser le toma la mano y le dice venga por acá y empieza a caminar y a subir la montaña y de repente cuando está en un punto le dice ¿sabe qué? Le voy a mostrar a dónde va la gente malvada. Y le señala y en el fondo, dice él, ve unas visiones de algo que podría ser el infierno, el averno, como una especie de lugar en donde va lo negativo. Y él dice que ahí ve a unos criminales que él conoció, unos delincuentes que habían estado desvividos por las autoridades y él dice que los ve amarrados con un fango hasta acá y que uno de ellos... Y no sé si esto pueda de alguna manera, si me dicen lo editan, si no escuchen bien, que uno de ellos era zoofílico, un zoofílico, le gustaban los animales y que el castigo que tenía era que lo tenían enterrado y le ponían gallinas que no podía tocar. Y que se veía así con la angustia tratando de tocar las gallinas pues para abusarlas y que estaba ahí atrapado y dice que va subiendo y va subiendo y va subiendo y esa criatura le dice ¿sabes qué? Ese es el infierno, ahora mira para arriba, ahí está el cielo y él dice ahí está el cielo y sube y sube y sube y sube y cuando llega a un punto él está en un lugar donde no se siente ni dolor ni angustia sino solamente paz y ahí es cuando despierta. Y él dice, estuve en otra realidad. Lo interesante es que los médicos van a decir, este es el único caso en el mundo
Es el único registrado, real, pueden buscarlo, con documentos. Por eso te digo que nosotros investigamos con documentos de una persona que ha estado en resucitación directa cardíaca durante más de 32 minutos y ha vuelto sin secuelas. Sin secuelas, o sea, no tiene ni un solo... Hoy en día todavía está en la calle recogiendo chatarra. Fíjate. Todos los días lo ves en una carretilla. Haciendo su labor. De ¿no? arriba para Toda su abajo, vida. con las heridas. Y con las heridas de acá, es impresionante. Y él sigue diciendo, yo estuve en un lugar que no es este. Estuve en otro plano, en una realidad. Y desde entonces, él dejó las sustancias, porque era una persona que tenía problemas de adicciones, las dejó enseguida, dejó de pelear con la esposa, dejó de pelear con los hijos, se volvió una persona, digamos, no se volvió un gurú, no se volvió un líder de una secta, no se volvió una persona que tú veas que sea de alguna manera un charlatán. No, él sigue recogiendo y si tú le preguntas te narra la historia, pero él de esto no ha ganado un peso. Que al final, como dice Esteban, profundizamos en el área médica, en el área investigativa, en el área pericial, porque tiene que ver un montón de personas que pudieron haber preguntado, ¿no fue acaso negligencia? ¿No fue acaso error? ¿No fue acaso, sabes? Entonces, y existe el señor y todavía lo ves haciendo esa labor. Lo ves en la calle. Es un milagro. Es un milagro, él mismo lo dice. Los médicos consideran que es un milagro. Y él sigue caminando en la calle todos los días con mucha humildad recogiendo. Él no puso una iglesia, no puso un templo, no puso una secta. Claro. No cura a nadie. Sí, porque simplemente es una persona que estuvo al borde o clínicamente muerto, porque sí, así se puede definir. Porque la práctica, te lo juro que me la estaba imaginando, Esteban, y decía, bueno, pues para el doctor que hizo la práctica, pues decía ya, de una vez que aprenda, ¿no? Claro, porque decían, es que esto ya falleció. Incluso el anestesiólogo, él nos cuenta, el anestesiólogo les dijo, ya no más. O sea, ya hicieron la práctica. Párale, ¿no? ¿Qué tal que reviva? Y entonces reviva con la mitad del cuerpo paralizado. Va a ser un problema para usted, doctor. Así decía. Sí, porque es negligencia. Claro, entonces decir, no más, ya practicaron, ya déjenlo fallecer, ya. Cuando abre los ojos. Cuando abre los ojos y empieza a narrar de que estuvo en otro mundo y que vio ese ser luminoso y que ese ser luminoso que estaba allí no solamente le dijo eso, sino le dio mensajes. Pero ojo con esto, él nunca ha montado una iglesia, es más, sigue trabajando en la calle, no cura a nadie con las manos, no regresó, es una persona muy humilde, ni siquiera se ha dedicado a dar ese testimonio porque le daba miedo. A él le daba miedo porque decían, van a decir que yo estoy loco. Fíjate. Van a decir pero hay algo que sí pasó en él. Y es algo que es individual, no es colectivo, que me parece sorprendente de muchas de estas SDM que hemos investigado. Y es que él asegura que ya no le tiene miedo a la muerte. No se quiere morir, pero ya no le tiene miedo a la muerte. Ya no es desconocido para él. No, dice, hay algo allá. Y hay algo tangible. Incluso él habla de que es un mundo tangible. Que es un mundo que se puede... Sí, es un mundo paralelo al nuestro en lo plano físico, por así decirlo, ¿no? Como un mundo espiritual, ¿no? Y entonces... Y me dice, y allá hay más gente. Y hay gente fallecida. Es más, él dice, allá había mi tío. Allá había mi familiar que murió hace 4 años. Allá él me dice, y esto es un caso muy interesante. Y él llega en un momento y dice, yo vi allá unas personas que cuando después de que me recuperé me contaron que no había visto hace años. Amigos de hace 10, 15 años. Y cuando me recuperé, las pregunté porque las vi allí. Y me dijeron, sí, Javier, fallecieron. Estaban fallecidas. Tú no sabías que estaban fallecidas, pero las vio en ese más allá. Entonces, esas historias lo hacen a uno pensar de que tal vez sí exista otro plano, otra esfera, otro lugar a donde vayamos cuando vayamos a fallecer. Hasta cierto punto es como también un aliciente para aquella persona que dice la muerte y ya, ¿no? O sea, ya no hay más que vacío. Oye, Esteban, ese es en el libro Experiencias cercanas a la muerte. Sí. O sea, fíjense, es uno de los 6 libros. ¿Dónde lo pueden encontrar ese libro? En cualquier portal lo pueden buscar y se llama Vida después de la muerte. Digital y físico. Digital y físico. Ahí incluso lo trabajamos con JJ Benítez. Una parte del libro la hicimos con él. O sea, es una entrevista del que se hizo de su concepto de el más allá. También hay testimonios de muchas personas de todo el mundo. Personas que, por ejemplo, dicen que ven en ese más allá no solamente seres de luz, sino que incluso antes de fallecer,
cuando están en la clínica o cuando están en un momento de mucho dolor, ellos dicen que aparecen y los visitan en la clínica. Esos para mí son los testimonios más extraordinarios. Es como si cuando estuviésemos o cuando vayamos a estar o como los que han estado, digamos, en un momento en el cual están a punto de fallecer, tienen cierta sensibilidad y pueden recibir visitas de personas. Entonces hay un caso, señor Zamudio, que a mí me parece impresionante. Lo recogimos también y es un señor que trabajaba conmigo. Yo tenía un programa de televisión y él era camarógrafo. Es camarógrafo. Y entonces él vivió una experiencia muy traumática porque en su momento lo enviaron a cubrir una noticia de guerra en Colombia. Entonces lo envían a la selva y en la selva él se tiene que lanzar de un helicóptero. Imagínense ustedes, llegan en un helicóptero, usted es camarógrafo y se lanza y cuando da el paso pues cae así. Porque el helicóptero no es como, ay, me bajé así. No, tiene que saltar. Entonces saltó y él dice saltó y enseguida sentí algo adentro de mi abdomen como si estallara y un dolor punzante, terrible, como si te ponen un dedo ahí, como cuando usted va por ahí y le meten el dedo, como cuando uno es niño y te colocan el dedo y te lo presionan así con mucho dolor. Y él decía, yo sentí mucho dolor y le dije al médico, me está doliendo, médico de campaña militar. Y el médico sacó una jeringa y ¡pum! Le inyectó algo para el dolor. Y siga derecho y siguió grabando un día, 2 días. Y él, ay, me duele otra vez, ton, analgésico. Ay, me duele otra vez, ton, analgésico. Una semana. Cuando ya se empezó a hinchar como un sapo. Como un sapo, dice él. Y empezó a ponerse amarillo y rojo, con manchas. Y empezó a decir, uy, no. Y fiebre. Una fiebre que no paraba. Entonces decía, ya no más analgésicos. Estaba en Bogotá. Lo llevaron a la clínica y lo llevan allá. Y cuando él llega a la clínica, lo internan en un hospital que se llama San Ignacio, que es un hospital de la orden jesuita. Lo llevan a donde unos médicos especialistas, le hacen todo este tipo de escáneres en el cuerpo y le dicen, usted tiene una peritonitis avanzada, despídase. O sea, aquí no hay nada que hacer. No usted nada. Tenía, lo inyectaron y lo durmieron, pero usted tenía apendicitis. Eso que sintió ahí fue que se le reventó el apéndice. Usted lleva una semana con el apéndice reventado. Y eso por dentro suyo está podrido. Y él dice, el médico le dijo, por dentro está podrido. Usted ya, mejor dicho, despídase. Pero vamos a intentar hacer algo. Pero usted, mejor dicho, adentro, ya está en putrefacción. Prácticamente. Sí, entonces, sí, es probable por todo lo exterior. La membrana, las bacterias, todo queda. Entonces él dice, bueno, ya. Y lo internan, le hacen una cirugía. Le tratan de traer un médico porque eso fue un domingo. Y dicen, no hay turno. No hay médico de turno. Entonces le traen un médico que estaba por ahí en una fiesta. El médico viene corriendo y dice, sí, está bien, yo hago la cirugía. Le abren, limpian, sacan todas sus vísceras, lo limpian todo, porque tienen que sacarle todo, lo limpian, lo vuelven a meter, le colocan cantidad de antibióticos, pero antibióticos a tope, así, o sea, litros de antibióticos, los más fuertes, y pasan las semanas, y él está en lo que llamamos nosotros una unidad de cuidados intensivos, que es el lugar a donde llevan los enfermos, y en esas unidades se dice, y esto es muy interesante, que no sobreviven más de 1 por cada 5 personas. O sea, es prácticamente el lugar donde la gente fallece. Es un sí. Y en ese lugar, él asegura que estaba así acostado. Y cuando yo estaba ahí acostado así, ya muy mal, él asegura que en ese momento, de repente vio que llegó un niño. Y el niño entró a la unidad de cuidados intensivos. Y él estaba con el ventilador, abrió los ojos y dijo, estoy alucinando. Y él dice que venía un niño y que el niño venía vestidito con un traje blanco, con una especie de mameluco, con una especie aquí de traje de estos que son como que usan ahora las mujeres embarazadas, que son estos trajes enterizos. Y entonces el niño se acerca y se queda mirándolo y que de pronto saca un muñequito. Y el muñequito es un muñequito de Tasmania, de los Looney Tunes, un muñeco de Tasmania y que se lo pone en los pies. Y él dice, este niño, ¿de dónde es? Pero no puede hablar porque está conectado. Cierra los ojos y él dice que cada vez que ve una enfermera el niño no está, pero que él ve a la enfermera salir y enseguida el niño entra. Y el niño entra. Wow. Y que él dice, pues tenía todo esto abierto y la peritonitis tienen que dejar abierto el para cuerpo. Que se sane todo eso. Y él dice, me da miedo porque el niño es que se acercaba y ponía y dice, me da miedo que me ponga el muñeco entre mis vísceras. Entonces yo estaba a punto de decir, ¿este niño qué? Y entonces dice que en algún momento, como él le pone el muñequito, que es uno de Tasmania, en los pies, él dice, voy a jugarle, y le mueve los pies y le mueve el muñeco. Y el niño le sonríe, y el niño le mira. Y este señor que se llama Luis Pineda, le da miedo a este niño que aparece allí. Se llama Luis Alfonso Pineda, camarógrafo
camarógrafo de una de las mejores cadenas y más importantes cadenas de televisión en Colombia, de noticiero. Ha estado en reportajes que ha ganado premios. Y él estaba allí en esta clínica y ve ese niño, y el niño llega y ya no llega un día. Porque él duró mucho tiempo. Uno con peritonitis dura mucho tiempo. Es más, las enfermeras iban y le decían, oiga, está sobreviviendo. Casi nadie se salva de esta. De pronto usted se va a ir también. Entonces la familia toda angustiada. Y en la noche, cuando tan pronto sale la enfermera y el médico, vuelve el niño. Pero el niño no habla. No le dice nada. Se le queda mirando así. Se le queda mirando así. Así. Y él se queda como, ¿y este niño qué? Y siempre con un muñequito de Tasmania. Y el muñequito siempre, y le juega. Pero de repente empezó a pasar algo. Él se empieza a poner bien. Y en la clínica, ya no es solo el niño. Llega un señor con un sombrero grande. Un hombre, una figura alta. Alta con sombrero. Y se queda mirándolo. Y entonces ya no es el niño, sino un niño y un señor. ¿Se imagina usted? Claro, claro. O sea, como público, ¿no? Ahí en la clínica. Y abierto todo. Sí, abierto todo. Claro. Y te llega un señor con sombrero y un niño y se te quedan mirando así toda la noche. Entonces él les empieza a preguntar, ¿y ustedes quiénes son? Totalmente. No responden. No responden. Hasta un momento en que el niño y el señor le hacen así. Y él dice, me morí. Ya me voy a morir. Me voy a ir. Así, así. Imagínense que ustedes tuvieron una visión ahí y le hace así. No. Ese día, ese mismo día, llegan los médicos y le dicen, señor Pineda, usted lo voy a trasladar a cuidados intermedios porque se salvó. O está muy bien. Wow. Lo llevan y él dice hasta el día de hoy que esos espíritus o eso que estaba ahí, Sí, claro. sabía que él se iba a curar. No se sabe si son buenos o malos, porque no sabemos si son buenos o malos. No expresaron nada, a final del día estaban presentes nada más. Pero sabían que él estaba curándose porque se despidieron. Yo creo que era la transición entre la vida y la muerte y ellos eran... Digo, me acuerdo de un caso, amigo, que justamente tenemos pocos de experiencias cercanas a la muerte, pero lo he platicado en algunas ocasiones en otros canales, pero ahí les va. La mamá de una entrañable amiga, que es esta Patty, te mando un saludo. Ella es perceptiva, pero ella es perceptiva base a lo que le aconteció a su mamá. Su mamá tuvo un problema médico muy fuerte, fueron al hospital, no recuerdo exactamente qué, o lo omitimos también por discreción, y clínicamente muere su mamá, esta chica, y dice ella que la salvaron igual como unos 5, eso sí no fueron tantos minutos, 5 o 6 minutos máximo, y la salvan. Clínicamente muerta, estuvo en esos procesos de minutos en el hospital. La señora narra que vio a toda su familia en la sala de espera, todos preocupados. A final del día vio también el quirófano, vio en el momento que estaban los doctores apresurados a traerla en vida. Pero dice la señora que en el momento que vio a su familia, que alguien le toma la mano. Simplemente le toman la mano y ella siente una manita chiquita, pequeña. Entonces ella lo único que expresa a sus hijas es, yo las vi y me entró la nostalgia, la tristeza. Me sumí en nostalgia de decir, estoy dejando a mis hijas chiquitas, ¿no? Y ella lo que pensaba es que era esa sensación de tristeza, de abandono, de decir, ya me toca irme, ¿no? Bueno, la traen a la vida y se trae una niña. Lo impresionante del asunto es que la mamá dice, entran en sí, hacen el proceso médico, la familia los doctores salen a decirle a la familia, la salvamos, fue un milagro, bla, bla, bla. Después de un rato entran a verla y dice ella, Patty nos cuenta, mi mamá con la mano así, Antonio. O sea, estaba en la cama y con la mano así. Entonces dice, cuando ya empieza a despertar de la anestesia y todo lo demás, todos felices, todos contentos, llorando de alegría, la señora con la mano así. Entonces dice, lo más impresionante es cuando me dice mi mamá, pon a la niña en un lugar seguro porque no sé por qué está conmigo. Y todos volteaban, dice, nosotros volteamos y pues nada. Y el doctor, es parte del proceso, la recuperación, acuérdense que está anestesiada, cosas así, ¿no? Entonces dice ella, para nosotros en ese momento dijimos, ching, vino, o sea, algo tiene mi mamá, no sé si pasó un rollo de la oxigenación del cerebro, pensaron que había tenido un mal colateral de la muerte, ¿no?
Pero no, dice ella, nosotros estábamos muy chicas, Antonio. Nosotros empezábamos a ver la niña que tenía mi mamá. Yo, ¿cómo? O sea, a ver, espérame, una cosa es lo que ella vio, porque me queda claro a nivel investigativo, dices, ok, puede ser un proceso de la misma cronología o la misma argumento que hemos tenido de las experiencias cercanas a la muerte, o estamos muy enfatizados en la religión de decir es un túnel, una luz, ¿no? Yo siendo bien objetivo como siempre, amigo, ¿no? Yo posiblemente sé eso, amiga. Me dice, no. Dice, a ver, ¿qué me cuentas cuando empieza mi mamá a interactuar con la niña? Y hasta le decía un nombre que no recuerdo exactamente qué, no voy a decir qué, para que no digan, no es cierto, ¿no? La niña decía que era una interacción junto con sus hijas. Dice, Antonio, le decía a mi mamá a la niña, ponte a jugar con mis hijas, como si estuviera una niña a un lado. Y nosotros en un primer momento dijimos, ok, pues es parte de, mi papá nos dijo, es parte del proceso, hijas, tenemos a su madre con nosotros, no pasa nada. Toño, lo impresionante es cuando 2 juegos bastaron para empezar a darle forma a eso que veía mi mamá. Y yo, ¿cómo la veías? Una niña como entre 4 y 5 años, muy bonita, incluso con vestidito como del estilo de colonia, muy seria, pero también te daba mucha tristeza por su expresión. Entonces le digo, a ver, explícame cómo la veías. Juego 1, la clásica casita, ¿no? Y estaba con mis hermanas jugando con ella y mi madre llegaba, veíamos la falda de mi mamá, porque nosotros nos encerrábamos en una como casita de campaña de sábanas. Veían la falda de la señora, ya venía la mamá y decía, juega con ellas. Antonio, nosotros veíamos cómo se abría la sábana de la nada. Y eso que entraba mi hermana, la que ya la veía bien, ya vino tal, ¿no? Y yo, ¿y cómo era el juego con ustedes? Como si fuera otra niña, Antonio. Es aterrador. ¿Y sabes qué me recuerda a eso? Hemos investigado muchísimo también lo que pasa en los hospitales, en las clínicas. Y siempre en esos lugares en donde está esa frontera, como lo que tú nos has contado de Patty y de esta niña, siempre donde está esa frontera entre la vida y la muerte, que son esas unidades especiales de cuidado, o de cuidado intensivo, como quieran decirle, cuidado vital, en donde llevan a los enfermos cuando ya prácticamente pues no hay que hacer, o donde hay muchos aparatos. Hemos hablado con muchos médicos. No estamos hablando solamente con médicos, especialistas, neurólogos. Los hemos entrevistado, enfermeras jefes. Y todos nos cuentan una historia asombrosa que tiene que ver con esos niños fantasma. Como si hubiera algo que estuviera allí. Nos dicen, muchos enfermos. Tenemos ahí a una persona que está en coma. Tenemos aquí a otra persona que está con un problema en el corazón. Tenemos aquí a otra persona que tiene una encefalitis. Ya. Y de repente cuando empiezan a mejorar nos dicen, doctor, gracias, me están atendiendo muy bien, pero ¿por qué viene un niño con un saco rojo? Dicen en un hospital que se llama San Rafael que los enfermos, sin que nadie les diga nada, le dicen a las enfermeras, enfermera, gracias, ya me estoy reponiendo. Pero ustedes, ¿por qué dejan entrar a un niño con una capucha así roja? Un niño de unos 6, 7 años, delgado, ojos negros, labios chiquitos rojos, colorados, como si estuviera tomando un dulcecito, como si hubiera echado un chupete y le hubiera quedado aquí rojo, como si la mamá le hubiera dado un besito y con labial todo aquí colorado. Y que esos niños rojos, saco rojo y labios rojos, se acercan a los enfermos y se les quedan mirando así. Y los médicos me dicen, es que estos enfermos, y tenemos los registros, las entrevistas, el enfermo que me dice eso, al otro día fallece. Wow. Solo lo ven los que de un momento a otro, se dice también que muchos de los moribundos en algún momento, días antes, mejoran para irse. Cierto. Entonces él dice que mejoran y dicen, aquí viene, doctor, ¿por qué deja entrar este niño con un saco rojo? Buscan las cámaras y no aparece. Pero me han hablado médicas de ese hospital y me han hablado enfermeras que tenemos también en nuestro podcast de historias paranormales que dicen que hay unos monitores de seguridad. Esos monitores de seguridad marcan si alguien entra, porque son lugares estériles, lugares que no puede llegar cualquiera porque puede ir una bacteria. Y entonces dice, cuando estos enfermos nos dicen eso, a veces miramos el monitor y se ven los pasitos en el monitor.
se ven las huellas de que alguien ha entrado, pero se ve ahí, pero volteamos a mirar y no hay nada. Pero son niños que visitan, que no hablan, que es muy raro. Son niños que no hablan, algunos van vestidos así, pero también hemos encontrado casos de moribundos en los hospitales que dicen cosas muy extrañas. Ya no son niños. Aquí hay una leyenda famosa en México de la planchada, que es una enfermera que visita. Allá también, y hablan de un médico en otra clínica muy famosa, voy a reservarme el nombre, pero la tenemos allí, que hemos entrevistado a enfermeros, médicos, que nos dicen que llega un hombre siempre alto, muy alto, con una bata blanca de médico, moreno, muy moreno, con la piel muy, muy morena. Imagínense ustedes un maniquí tostado, así tostado. Y llega, se acerca, que ellos han interactuado y que él se le acerca: hola, soy el doctor Segura, soy el doctor Gómez. ¿Qué pasó con el paciente de la 3B? Y ellos le dicen: el paciente de las 3B está estable, si quiere entre, doctor. Y dicen que lo ven entrar y que ha quedado registrado en cámara. Yo no las he visto, pero ellos dicen que sí, que lo ven entrar y después no sale. Y que justo esos pacientes que él tienen una lista, que él muestra una lista, lleva consigo una tablilla. ¿Se has visto esas tablillas? Sí, las tablillas que utilizan ellos con programas, que dicen paciente como una tal, bitácora. Esa es la bitácora que tienen el médico, que lleva el médico, que a veces lleva la historia que dice: el de la 3B hay que darle antibiótico, el de la 4B tiene tal cosa. Dicen que el que está en esa lista es que se va. Entonces, que él dice: ¿dónde está este? Y cuando visita, es como una parca, ¿no? Me quitaste la palabra de la boca. Es una parca. Y sí, se han escuchado N cantidad de historias en los hospitales con ese concepto, ¿eh? Las parcas. Ahora, podría ser también el efecto del niño, no sé. Me queda claro que sí pueden ser espíritus también que están por ahí deambulando, amigo. Y de algún modo, pues están entre la transición de la vida y la muerte. Por ejemplo, la niña que veía a Patty y que veía a su mamá, posiblemente la niña estaba perdida. Igual, lamentablemente, suena triste, pero es una realidad. Pudo ser que vio la imagen de una mamá y se sujetó a ella y se la trajo de la muerte. Eso es increíble. Oye, fíjense, ese es el libro de experiencias cercanas a la muerte. Y es uno de los libros, de los 6 libros. Sí, señor. El último libro que traes, que es el que estás promocionando, queridísimo amigo, Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Mire, aquí hay una historia que se conecta con lo que estamos hablando. Si quieren buscar a este enfermero que nos narra lo que ha vivido, se llama Efraín Medina. Lo pueden buscar. Efraín Medina es enfermero jefe, sigue en ejercicio y nos narró esta historia de este médico que es como una parca, que incluso él dice que lo vio, que habló con él. Y también nos habla de que hay, antes de contarles algo de esto que se conecta, él también nos narra que hay en ese mismo hospital donde él trabaja, o había una cama que él decía: enfermo que llega y se acuesta en esa cama, fallece. Entonces, y que llegaba gente, digamos, enferma de algo absurdo. No, una astilla en el pie. Sí. Me clavé una astilla en el pie. Tengo gripa, o sea, me dio una gripe. O me cayó un grano de arena en el ojo, sáquemelo, doctor. O, ay, Dios mío, me aruñó el gato. Y entonces decían: bueno, siéntese en esta cama o siéntese en esta cama mientras lo arreglamos, mientras lo atienden. Que todo el que se acostaba en esa cama, así fuera con algo absurdo, decían: me aruñó el gato, doctor. Listo, recuéstese mientras ve al doctor. Cuando llegaba el doctor, sin signos. Y él me decía: algo raro pasaba en esa cama. O llegó el señor: ay, tengo una silla en el pie. Se sentó en esa cama, se acostó, dijo: ay, doctor, voy a descansar un momento. No volví a despertar. Y lo medían, ya no está. Entonces, que llevaron entonces un sacerdote a que viera esta cama. Porque no era solo eso. También decían que los que arreglaban, las personas del aseo, los vigilantes, los veladores, todos ellos, pues en la noche caminan por los pasillos y los mismos enfermos decían: es que hay algo en esa cama, como si alguien estuviera ahí. O sea, doctor, en esa cama yo veo como una especie de bulto, de sombra. Claro. Iban y no había nadie, pero en esa cama el que se sentaba, adiós. Y entonces llevaron un exorcista y el exorcista empezó a lanzar. Y dicen ellos que ese momento, extrañamente, se fue la luz, que puede haber sido un corto de luz. Se fue la luz en esa habitación y que se sentía mucho frío, que la temperatura bajó. Y que el exorcista, que era un sacerdote real, pueden encontrar, este enfermero no lo cuenta, mientras él lanzaba eso, empezó a sudar y a decir: es que aquí hay algo que no sé qué es. Esa cama tiene algo.
Y después de ese día que hubo eso, nunca más en esa habitación, en esa cama, volvió a fallecer nadie. Porque era un consultorio, era una camilla de hospital. Ya. Entonces, estas historias de hospital son muy extrañas. Y, increíbles, amigo. En este libro, y nos los cuentan los enfermeros que trabajan allí. Y aquí en este libro de Pablo Escobar y los patrones de la brujería, hay una historia que tiene que ver con un sobrino de Pablo Escobar, que él no la contó. Se llama Nicolás. Nicolás Escobar. Nicolás Escobar es hijo de, si vieron una serie famosa del Patrón del Mal, es hijo del hermano de Pablo Escobar que está vivo, que es don Roberto Escobar, alias El Osito. Y entonces él nos cuenta pues toda su juventud, cómo tenía que escapar, todo esto. Pero lo que nos cuenta, que es muy extraño, es que él iba a una casa que era de su papá, donde también había de su tío Pablo Escobar Gaviria. Y él dice, y aquí lo van a encontrar en el texto, él dice que un día estaba desayunando, normal en la casa, cuando de repente ve pasar una sombra. Él dijo, no, debe ser la sombra, pasó un automóvil lejos, o un perro, o algo así, pero o el gato pasó y vio la sombra. Listo, pasó esa vez. Pero después volvió a ver la sombra, 2 días después, a la misma hora, cuando él desayunaba. Y la sombra ya empezó a tener forma, con 2 bracitos, 2 piernitas, una sombra chiquita que caminaba. El sobrino de Pablo Escobar. Y se perdía siempre en una pared. Y él dijo, aquí pasa algo raro. Se empezó a asustar. Dijo, ¿esto qué es? Una sombra. Pero ya cada día era una sombra más sólida. Al comienzo era solamente como una silueta. Pero después la veía ya como la shadow people, como la gente sombra. Sí, él dijo, ¿qué está pasando? Sí. Como a los 15 días dice, la volvió a ver, pero ya no era un niño. Era un niño también, pero de la mano como de un adulto. Y que los veía y que se metían en una pared. Pero aquí viene lo raro, Antonio. Aquí viene lo más extraño. Porque él dijo, voy a ver a dónde es que se meten. Claro. Voy a ver. Claro. Ya la he visto pasar 7 veces. ¿De dónde va? Y dice Nicolás Escobar, que siguió allí y le dijo al papá, oye papá, hay algo raro en esa pared, porque ahí se meten estas figuras, se meten estas sombras, vamos a averiguar. Y el papá decía, eso es puro cuento, eso es mentira, usted es mentiroso, está psicoseado, me tocó llevarlo del psiquiatra, ustedes, no. Yo decía que sí, que sí. Entonces él esperó un día en que el papá se fue. Esto es real y fue publicado también en muchos medios. Él esperó que el papá se fue y entonces dijo, me quedé solo. Consiguió un obrero, un albañil. Le dijo, vamos a tumbar esa pared. Vamos a ver qué es lo que hay. Y que en ese momento ellos empezaron a cortar la pared. Y lo que hay al otro lado es algo sorprendente, Antonio. Porque él dice que tan pronto rompen la pared, abren una fisura y sale un viento terrible. Un aroma a muerte. A putrefacto. Él dijo, aquí debe haber una rata muerta. Algo, aquí se cayó un perro animal. y se murió hace años. Aquí debe haber un problema en la cañería. O sea, no, el olor no era normal y se impregnaba. Y entonces él dice que en algún momento él dice, vamos a abrir. Y cuando empieza a abrir, empieza a mirar. Entra el celular, porque ya había celular estos días hace apenas unos 5 años. Entra el celular y empieza a mirar por todos lados con el celular y descubre que adentro se ve una mesa. Y que adentro se ve un bulto, como una especie de saco lleno de algo extraño. Y que adentro se ve también algo que brilla, así que ilumina. Y entonces él dice, vamos a tumbarlo. Tumban esto, el sobrino de Pablo Escobar tumba donde las sombras se metían, que era la sombra de un niñito también y la sombra de un adulto. Tumban la pared y descubren que adentro había una habitación secreta en una casa de Pablo Escobar, el sobrino de él. Y en esa habitación lo que había sobre la mesa era una piedra de oro. Una pepa de oro, una piedra, una roca de oro gigante y un bulto. Y cuando abre el bulto, dice que había un montón de billetes viejos del narco, billetes viejos que seguramente habían guardado, que ya estaban podridos, que era lo que olía mal. Él dice, lo que huele mal es el dinero cuando se pudre, huele igual que un muerto. Ok. Él dice eso, cuando hay agua, el dinero, el papel moneda se demora en podrirse, pero por eso mismo, dice él, y como es de papel, que es una fibra de la naturaleza, huele a podrido. Pero dice también es que el dinero también está podrido, o sea, el dinero malo es podrido. Muy, muy cierto. El dinero malvado, el dinero que se ha sacado, el dinero ilegal, pues es un dinero maldito. El dinero ensangrentado. Sí, entonces dice, huele muy mal y huele a muerto y es como si hubiera un muerto. Y él dice, Dios mío, ¿qué es esto? Y encuentra una máquina de escribir antigua, encuentra que la habitación tiene un baño, un sanitario, una ducha. Y él dice, encontré una caleta, le decimos los colombianos, encontré una habitación secreta de Pablo Escobar donde había ese oro. Pero decía, ¿y esos espíritus entonces qué era? ¿Esas sombras qué eran? Entonces él
cuenta y narra que durante mucho tiempo en ese mundo del narco, ese mundo del crimen organizado, contratan sus brujos o contratan para que recen las habitaciones y no los encuentren los militares. Entonces dice, aquí escondían el dinero, pero también tenían su brujo personal para rezar con unos rituales y unas oraciones específicas. Yo no sé si esto sí existe, pero no sé si existe esto, porque la idea es que cuando vengan los militares, se les se esconda, que no solo oculta por las paredes secretas, sino también oculta espiritualmente, como si tuviera una ayuda. Como una capa poderosa de invisibilidad. Y que esos brujos lo que hacen es que cogen, según él y según muchos de ellos, el espíritu de fallecidos, de muertos, y los embrujan o les encargan de que cuiden esas habitaciones. Entonces lo que dice Nicolás es que esas sombras que veía tal vez eran los espíritus de los brujos custodios que cuidan esa caleta. Y aquí está esa historia y muchas más de esas que son sorprendentes, de supuestas casas embrujadas, ya que esto es un podcast de historias embrujadas. Sí. Pero esto es sorprendente porque es la historia embrujada de una casa de Pablo Escobar, y aquí encuentran 8 o 9 más. No que me la dijo el primo del vecino o que yo la narré. No, narradas y con fotografías de las familiares de Pablo Escobar que nos cuentan cómo se hacían esas oraciones. Y le quiero contar muy rápidamente, Antonio, si quieres. Sí, amigo, nada más rapidísimo. Quiero que me contestes esta pregunta. Como investigador, como antropólogo. Y me cuentas esa historia. Me imagino, como en México y en otros países, todo lo que es el AMPA y el crimen está sesgado siempre por la creencia o el fanatismo a algo superior. Tienden a hacerlo porque evidentemente son personas con mucho poder y mucho dinero, que al final del día el dinero les da poder, ¿ok? Pero en el contexto colombiano, que es un personaje que todo el mundo ha oído y escuchado, y que yo creo que en México también muchos del AMPA trabajaron con este señor, ¿no? Que es Pablo Escobar. En el tenor del sincretismo o la religión o la creencia del AMPA colombiano, ¿en qué se centra más o en qué se encomiendan? ¿En lo religioso católico o en lo brujeril qué? Yo creo que hay las dos. O sea, hay un tipo de búsqueda de protección. ¿Por qué? Porque es que de alguna manera la mafia y el crimen organizado tienen mucho poder y mucho dinero, pero como está en el mundo ilegal, entonces la única forma de expresar ese poder y ese dinero en la legalidad, en las sociedades, es o corromper políticos, les toca, porque es que están afuera del mundo normal, entonces tienen que corromper al político, tienen que corromper al futbolista, tienen que corromper a toda a la modelo, sí. Pero también tienen que corromper el mundo espiritual. Eso es nuevo, yo no lo he escuchado. Claro que sí, porque ellos también son creyentes y ellos también buscan su protección. Entonces, el santo de Pablo Escobar, que todavía está en absolutamente todas las propiedades, que aquí tenía una en Tulum, aquí tuvo una casa que le regalaron a Pablo Escobar y estuvo aquí. Hoy en día es un hotel. Ya debe haber más, pero es nuevo para mí esto. A ver. Y hoy en día es un hotel y tuvo casa en Miami. Sí, me imagino. Pablo Escobar fue a Disney World, perseguido y todo, pero antes hay una foto de él frente a la Casa Blanca. Pueden buscar Pablo Escobar con su hijo Juan Pablo frente a la Casa Blanca. Y después lo persiguieron, pero estaba ahí, el presidente estaba ahí atrás entre los... Bueno, el caso es, ellos también tienen sus santos y se encomiendan. Y el santo de Pablo Escobar, que está en todas las propiedades, tanto en la de Tulum, como en la de Miami, como en las de Medellín, es el niño de Atocha, que también aquí tiene una tradición. Pero ¿cuál es la historia paranormal que hace que Pablo Escobar lo busque? Mejor dicho, lo coloque como su santo personal. Exacto. La historia paranormal que hace que esto suceda es por lo siguiente. Pero primero quiero contarles, antes de eso, quién es el niño de Atocha. El niño de Atocha es un santo que viene de España,
de una época en que había conflicto entre los musulmanes y los españoles, los católicos contra los que siguen a Mahoma. Entonces, en esas guerras terribles de los moros contra los cristianos europeos, entonces a veces capturaban a los cristianos y los metían en las catacumbas, y ahí en las catacumbas los dejaban encerrados y no les daban comida, si acaso pan y agua, así todos secos. Imagínense usted encerrado en unas cárcavas, en unas mazmorras, esas mazmorras casi de la Inquisición, las mismas, y que llegan y no le den comida en 3 días, y que por allá ya se comían sus propias heces, tomaban su propia orina, todos así, todos sin ver la luz. Imagínense uno sin ver la luz, acompañado todo con olores terribles, almizcle, a sobaco, a todas esas cosas horribles, sí, a excremento, ahí usted encerrado, y ellos dicen, ya estaban muertos, casi en los huesos, cuando de repente entre la noche veían algo que brillaba. Veían algo que brillaba y que se les acercaba. Entonces decían, ya estamos alucinando, esto es una locura, ya tanto tiempo sin estar, tú sabes, con luz, entonces luz, el cerebro empieza a jugar, y entonces dicen que se acerca un niño. Esto no lo digo yo, lo dice la Iglesia Católica, esto es del Vaticano, esto es algo que es una tradición religiosa del Vaticano. Y entonces dicen ellos que veían que se acercaba un niño caminando chiquitico, que brillaba y tenía una canastica, hoy que hablamos tanto de niños fantasma, que venía con una canastica y que levantaba como una especie de sábana pequeñita, como una tela, y les daba un pan. Cuando después de mucho tiempo hacían intercambio de prisioneros o los liberaban, los que sobrevivían, porque muchos morían ahí, pues claro, decían, oye, yo sobreviví porque mientras estuve 1 año, 2 años encerrado en una mazmorra por los musulmanes, pues venía un niño y nos daba pan. Y los mismos musulmanes no sabían qué era. Decía, pero ¿por qué no se muere? Lleva 6 meses y no le damos ni agua. Y que el niño les daba comida. Desde entonces, esa aparición se le llama la aparición del niño de Atocha, que es un niño que aparece, pero hoy es del narco. ¿Y sabes por qué? Porque cuando la mamá de Pablo Escobar y su hermana estaban en una casa, en unas montañas en Medellín, y Pablo era un niñito, Pablo también era un niño, estamos hablando de mucho de niños, Pablo era un niñito, Pablo era un niño chiquito. Entonces se dice que en ese tiempo nosotros teníamos una época muy violenta en Colombia, como para variar, que se llamaba la violencia. La violencia fue como una pequeña guerra civil que hubo en los años 60 y 50 en Colombia entre liberales y conservadores. Y en ese tiempo, pues iban a las casas de las personas y si eran del partido opuesto, pues los desvivían. Totalmente. Llegaban y los... Solo por ser del partido opuesto. Sí. O, ay, tú tienes el color del partido. Ideologías políticas. Ideologías políticas, era sectarismo. Entonces decían, este es liberal. Niños y todos desvividos. Entonces ellos estaban ahí en la casa, la mamá de Pablo Escobar, ellos eran liberales, estaba ella ahí con sus hijos, con Roberto, con todos chiquitos, que ese tiempo las familias no eran como ahora, que nadie quiere tener hijos, ese tiempo todos tenían de a 12, de a 13, por eso los tíos abuelos de uno son 12 y familias muy grandes, familias muy grandes, y entonces estaba ella ahí y entonces escuchó, la mamá de Pablo Escobar, doña Hermilda, escuchó que había alguien afuera, abrió la ventana y ya venían por ellos. Los conservadores, porque ellos eran liberales, ya venían por ellos. Y ya venían con sus escopetas y dijo, aquí se acabó mi familia. Y entonces ella llorando, angustiada, le dijo a Pablo chiquito, Pablito, métete ahí debajo. Y lo metió ahí debajo de una cama, de un catre. Lo metió. Ustedes allá, escondidos. Todos, imagínense el miedo. No, el de las zozobras. Que vienen a ti y que ya había gente que decían, los tomaban con machetes y les hacían cosas horrendas. Y entonces la señora cogió una estampita del niño de Atocha, el mismo que se le aparecía a los españoles. Se arrodilló y empezó a rezar. Esto me lo dice Laura Escobar. En este libro está la historia. En este libro. Y empezó a rezar y a rezar y a rezar y a rezar y a rezar. Y por favor que no le pase nada a mi familia. Y en ese momento, dice ella, apareció en una montaña del frente, aparecieron un grupo de militares. Y los bandoleros se asustaron y huyeron. Y dice, según esta versión, que después fue a ver los militares para decirles gracias. No había nadie. No había nadie. Entonces dice, el niño de Atocha o algo, algo que invoqué. Algo divino, algo divino, salvó desde niño, desde chiquitico, 4 o 5 años, a Pablo Escobar y a su familia. Y evidentemente lo marcó. Y desde entonces, la familia Escobar siempre, tú puedes ir a cualquiera. Hoy en día tienen museos, hoy en día tienen los que sobrevivieron. Muchos murieron en las guerras terribles por el crimen y estas cosas, en el mundo en que ellos se metieron. Pero tú puedes ir a todas las propiedades y siempre hay una imagen del niño de Atocha. Ahora, el niño de Atocha para México, evidentemente es este símbolo de un niño Dios, por así decirlo, con un chalcito y una canasta. Y en la versión africana, que es otro contexto más santero, es el eguá
o el Ekba. Ya saben, por el sincretismo, pero eso es otro tema. Entonces, básicamente, el niño de Atocha es como a quien de alguna forma se apiadaron, no, la palabra más bien, le delegaron la seguridad de Pablo Escobar en y el su mundo familia, espiritual. pero tú dijiste algo bien importante, hasta se corrompe el mundo espiritual. Es decir, en México aquí existe la Santa Muerte, existe San Judas Tadeo, y ahorita ya tenemos otra deidad con cuernos, pero en este sentido, por ejemplo, San Judas Tadeo, más que la Santa Muerte, pues es un santo del argot canónico o del argot de los que están siendo santos y que está en la imagen que tú la encuentras en cada iglesia. Me llamó mucho la atención este contexto que acabas de decir, Esteban, de decir, se corrompe el mundo espiritual religioso porque San Judas Tadeo para muchas personas aquí en México es una forma de tributo, es una forma de exaltación hacia un sector marginado de la sociedad de México que refiere mucho a este tipo de actos posiblemente vandálicos, criminal también, que tiene un contexto parecido a Santa Muerte, pero más en el ámbito de San Judas. Hoy por hoy la gente dice, bueno, es el santo de las cosas difíciles, pero justo yo platicaba con un teólogo hace algunos días en Historias Embrujadas y le decía, oye, pero entonces la iglesia ahí que no le repercute que hayan añanado, o sea, que hayan desafiado los mandamientos principales de no robarás, no matarás, porque estábamos en el tema del por qué la iglesia, yo se lo he cuestionado a los teólogos, ¿por qué no le cuestiona la religión católica, judeocristiana o como quieran verlo, que pueden ser venerados por otro sector de la población donde el mandamiento ya lo desafiaron? O sea, es decir, ¿cuál es el tema? El tema es, mejor venga a nuestro reino, habla ese de billete y no voy a decir nada, haz lo que tengas que hacer. Y como dicen por ahí, lo único que no te puede perdonar ese Dios es el sacrificio, que muchos de ellos, como Pablo Escobar, amigo, pues no sé cuántas personas vivieron, ¿no? Claro, y mira, pero es que no es el único caso, o sea, está el niño de Atocha, ¿no? Que aquí en México tiene una tradición grandísima, milagrosa y romerías y todo, que se convirtió en el santo personal de Pablo Escobar. O sea, si hay un santo que protegía a los Escobar, era el niño de Atocha. Y ustedes van a escuchar y van a ver en este libro los testimonios de cada uno de los familiares que nos cuentan sobre eso. Pero también, por ejemplo, tenemos otros santos corruptos, como me has mencionado, a Tadeo se le pide, estoy muy enfermo, sálvame. A San Judas Tadeo se le pide, oye, necesito una casa. Pero también llega el que le pide para las cosas malas, que eso no lo hacen con otros santos, porque este es de las causas imposibles. Pero hay otras cosas aún más terribles, que realmente son más oscuras. En el cementerio central de Bogotá hay una Virgen María muy bonita, de estas vírgenes que se colocan sobre las tumbas en los panteones. A veces vas en el panteón y pones ahí una virgen como para mostrar la misericordia por las almas de los fallecidos. Y la colocaron hace unos 60, 70 años en una tumba de una familia, no la voy a decir, pero una familia con dinero. Entonces dijo, murió mi papá, murió mi mamá, hagámosle el mausoleo, pongámosle una imagen de la Virgen, pero yo quiero que esa Virgen pues dure más tiempo, entonces no me la hagas en yeso, tráemela en hierro. Y le pusieron, pues, un escultor famoso le construye la Virgen de Hierro. Pero el hierro también se degrada, pero en lugar de romperse, deshacerse, volverse polvo, el hierro lo que tiene es que se oxida. Entonces esta figura de hierro empieza a tener esa pátina oxidada, se empieza a carcomer y esta Virgen empieza a tener óxido y ya se ven pequeños huequitos y se empieza a oxidar. Y entonces las personas dedicadas al crimen organizado, la delincuencia baja, digamos, no organizada aquí, baja, asaltantes, personas que están por allí, no organizados, sino así, personas que tienen pues mala vida, digamos, empiezan a verla en el cementerio y empieza a escucharse la historia de que esta Virgen los ayuda y que les hace favores, que se le puede pedir para el mal. Es una virgen mal, negativa. Entonces la gente ya dice, ya no es la virgen buena, la mamá de Dios, la que viene con el niño, la virgencita, como la Virgen de Guadalupe, ya no es la virgencita que te llega el viento y llega el milagro, sino no, ya es la virgen negativa, es la virgen oscura, es la virgen maldita, es una virgen maldita, corrupta, ya que hablamos. Entonces, mira lo que viene es aún peor. Entonces van allá
Y entonces me decían los vigilantes, los veladores, me empiezan a contar historias, y eso está ya en noticias, que un día llegaban y de repente veían gente rara, gente que mal vestida, gente de mal aspecto, rezando, y se iban. Pero que empezaron a pasar cosas extrañas, que de pronto veían algo tirado encima de la lápida, al lado de los pies de la Virgen, algo largo, decían, ¿pero qué es esto? Y decían, esto es como una especie de salchicha negra. De salchicha de estas, con un pedazo ahí de salchichón negro, decían ellos, y además que olía pestilente, inmundo, otra vez los olores, ¿no? Lo nauseabundo, repulsivo, y que se acerca y decía, ¿pero qué es esta cosa? Y se acercaban y miraban bien, ellos pensaban, digamos, no sé, vino un perro y defecó ahí, son excrementos de perro, sí. O en los cementerios hay muchos gatos, ¿sabes? Entonces vino y defecó un gato, entonces decían, no, traigan a la señora que limpia o al señor que limpia, porque esto ya huele horrible, ¿dónde está esta Virgen? Y no, a los pies de la Virgen Negra no era ningún excremento de gato ni de perro. Lo que había era una cosa larga, y cuando ellos empiezan a mirar alargada, se dan cuenta que tenía una uñita y que se le veían huesitos. Okay. Eran falanges. Lo que estaban haciendo y lo que a veces hacían los criminales es que le ponen dedos humanos a una Virgen Negra, como pedirle a la Virgencita con dedos, porque piden de alguna manera que le ayuden a hacer cosas malvadas. Y no sé qué tipo de sacrificio hay que investigarlo más. No sé dónde sacarán los dedos, de pronto de otro, de profanan. Por ahí, ajá, no tengo ni idea, no puedo decirlo. Cautiverio, ¿no? Y ponen estos dedos frente a esa Virgen Negra que se va transformando en otro santo corrupto, y ya hay testimonios de gente que dice, no, la Virgen por la noche, me han dicho, que la gente dice, estos ya son leyendas, yo nunca lo he visto y yo soy muy serio en estas cosas, no puedo decir esto existe, pero me dicen, no, de noche hay leyendas, de testimonios, historias paranormales, esto es un podcast de historias embrujadas, hay gente que dice, me acerco a esa Virgen y a veces se ve como que se mueve o que abre los ojos. Entonces la gente, yo no creo que sea así, habría que poner una cámara o algo enfatiza así. Enfatiza más también en esa creencia, claro. Claro, si crees que esto funciona, pues esta Virgen, pero te digo, son santos corruptos. Bueno, pues sí, nada más que la Virgen y se vuelve corrupta, ¿no? Fíjate a qué grado puede llegar justamente, ya sea una psicoemoción o puede llegar en el ámbito psicosocial, ¿no? De cómo en ese sector marginado el ver una Virgen que está deteriorada por el tiempo y el proyectarse en ese deterioro, ¿no? Y llegar al grado de decir, voy a ofrendarle ya no una flor, ya no dinero, por ejemplo, Santa Muerte dinero, ¿no? Ya una extremidad de un cuerpo de alguien, es porque sí, evidentemente vamos a ponerlo así, enaltecer el contexto de lo malévolo, amigo. O sea, al final del día, para ellos es decir, es una similar a mí, y como yo necesito robar para vivir, ella me va a hacer el milagro. Y cuando uno lo ve, señor Zamudio, uno lo ve, por ejemplo, en las clásicas historias de demonología, generalmente todo lo que es del demonio es lo inverso a lo de Cristo. Entonces, por eso la gente dice que a las 3:30 de la madrugada, pues se despiertan porque hay algo allí, porque es el inverso de las 3:30 de la tarde, la hora en que... La hora sagrada, ¿no? Que sí, le llaman, la hora santa, en que fallece Jesús. Entonces es el inverso. O por eso voy a decir algo aquí, que esto lo digo nada más, en muchos cultos satanistas, en vez de decir amén, dicen nema al final porque es la inversión de amén. Es como decir, es lo inverso. Y también entonces están esas clásicas palabras que todos seguramente aquí conocen de lo de que es arriba, es abajo, ¿no? Abajo, sí, Baphomet. Entonces ¿no? El Baphomet y todas estas cosas. Entonces, esta Virgen Negra, pues es como esa Virgen oscura, ¿no? Entonces me decían los veladores que llaman acá, los guardas, me dicen, es que yo creo que esa Virgen ya no es la Virgen. Esa imagen está tal vez poseída por un demonio, dice la gente. Entonces lo que van realmente allá a pedirle no es a la divinidad, sino a lo bajo. A la malignidad. ¿No? Sí, a la malignidad. A la contraparte. Claro, porque siempre es lo que es arriba es abajo, lo que es reverso es inverso. Todas estas cosas
si hay un lado A, tiene que haber el lado B. Entonces dicen, bueno, claro, son santos corruptos, como los que hemos hablado. Está Entonces, increíble. De hecho, lo vamos a poner en título. Santos corruptos. Está increíble. santos corruptos que utiliza, y yo lo vuelvo a decir, no solamente tiene que ser el crimen organizado, sino personas que van allí y que no buscan de alguna manera, no buscan, Antonio, no buscan, digamos, milagros positivos, sino buscan cosas negativas. Entonces puede ser incluso la vecina. Entonces la vecina que es devota, que es una señora que puede ser incluso profesora, doctora, le tiene envidia al del frente. Entonces va, oye Virgen Negra, ayúdame para que oye Virgen Negra, mi marido como que tiene un amante, que ojalá el carro se caiga por un puente o algo así. Entonces se le piden milagros negativos y no solamente tienen que ser de criminales, ¿no? Tienen que ser personas que buscan esto. Yo diría, mi queridísimo Esteban, hacer énfasis en el contexto de cada historia, de cada individuo. Es decir, justo, puede ser una señora que les desee el mal a su marido, como puede ser el criminal que desee que le vaya bien para un secuestro, ¿no? Y al final del día todo sigue siendo el concepto de maldad. Por eso la corrupción en los santos, pues yo creo que no se da nada más en Colombia, sino también en todo el mundo, ¿no? Me imagino la de cantidad de santos que quieren como justamente ponerlos en el dark side, ¿no? Por así decirlo. Claro, es que imagínate, o sea, tú no puedes ir a una iglesia si tú tienes una panadería a pedirle que la panadería del vecino, que es tu competencia, se incendie. Tú no puedes ir porque eso es algo malvado. Tú no vas a decirle a la Virgen de Guadalupe, al santuario, por favor, que se incendie la panadería o la taquería del frente. Pero sí puedes decirle a un santo corrupto. Claro. Es que suena increíble ese concepto y qué bueno que lo acuñó aquí, mi queridísimo Esteban. Creo que ya lo habías ocupado en otros lugares, pero aquí lo acuñó en Historias Embrujadas. Porque sí suena lógico. O sea, el contexto de decir, esa persona, en vez de tener un Astarot, un Baphomet, un Belcebú, no, tengo el poderoso religioso que lo puedo corromper. Oye, mi queridísimo Esteban, y en contexto, este es el sexto. Ya no mencionamos los otros, los anteriores. Dijiste 2 y estamos en experiencias cercanas. Sí, este es el sexto libro. Está en México ya, en todas las librerías va a estar. Y habla de magia negra y poder, sobre todo eso, de lo que hemos hablado en América Latina, de muchos otros casos también. Van a encontrar muchos casos mexicanos, muchos. Los primeros medio libros son sobre casos mexicanos. Los libros anteriores están los Expedientes X de Colombia, que es ovnis, fantasmas, monstruos, criptozoología. Cuando me invites otra vez si quieres hablamos de esos Padrísimo, monstruos. amigo. También hay otro libro que se llama Libro Negro de la Brujería en Colombia, en el cual presentamos ya historias de Colombia, de actores que seguramente vieron ustedes famosos, de telenovelas, que dicen que fueron atacados por brujería, magia negra. Padrísimo. Y presidentes que utilizaron y que se enfrentaron a la magia negra de verdad. Y en este también, en este de Pablo Escobar y los patrones de la brujería, hay una historia que mira que es interesante. La voy a nombrar rápidamente porque yo creo que ya no tenemos tanto tiempo, pero para que los que quieran ir a verla está allí. Y es que gracias a alguien que tú seguro conoces que se llama Dino de Labra, pudimos contactar a varias personas en Tijuana, porque allá en Tijuana, una ciudad bellísima, donde salió la ensalada César y donde muchas cosas más, una ciudad hermosa, ahí en la frontera norte, mucha gente allí tiene una fe por un santo popular que es Juan Soldado. Juan Soldado se ha convertido en el santo de los migrantes. Y es un soldado que falleció allí, lo fusilaron en el Panteón y dicen que donde se colocó la tumba, pues empezaron a pasar cosas paranormales, como que emergía un líquido vital de la tumba 10 años después, como que veían a veces caminando un hombre vestido de soldado, que supuestamente es su espíritu, caminando en todo el Panteón y rezándole a las tumbas olvidadas. Como si quisiera ayudarle, esta tumba no la visitan hace 20 años y que ven ese hombre de soldado rezándole a la tumba de olvidados. Pero lo más sorprendente que encontré allí son varios testimonios de migrantes que cruzan la frontera con polleros, con coyotes, que se pasan el río y que dicen que, por ejemplo, en medio del desierto ven un hombre con el traje del ejército mexicano de hace 100 años, de repente en una montaña, que les hace una seña como ¿Vénganse para acá o no vengan? No vengan para acá. Okay. Y ellos dicen de esto, ¿qué es? Entonces se esconden
y después se dan cuenta que al lado estaba la patrulla fronteriza o estaba algo así como si les ayudara. Y como un santo, al final del día la función es de encaminarlos, orientarlos y ayudarlos al otro lado, aunque no te guste Trump. Y así es esa historia, son esas historias que encuentran también historias de Juan Soldado que también son asombrosas porque no son solo de migrantes, sino y tampoco tienen que ser ilegales, ¿no? Entonces hay un señor que me cuenta ahí, un saludo a él, que vive en este momento en Colorado, entonces él allá en Boulder, sí pasó. Sí, entonces ya trabaja en una gasolinera y, bueno, en fin. Y él me cuenta que él no sabía que era protestante, entonces no cree en santos, que esto es interesante, no cree en santos, en nada. Le enseñaron desde pequeño que los santos son paganos, que eso no, que es adventista. Entiendo. ¿Sí? Entonces él dice, intenta pasar hace unos años, legalmente, por un programa que se llama Bracero para poder ir a trabajar y siempre le negaban la visa. Le decían, no, permiso de trabajo, no. Y siempre era la misma mujer, la misma vicecónsul. Afuera, la gringa, chao. Así hay, out, muchas. Out. Ni siquiera lo dejaba hablar, como ya, él mismo me tiene odio. Entonces le dicen, no, ¿sabes qué? Tienes que rezarle a Juan Soldado. Y él dice, yo no le rezo nada a esto, porque yo soy adventista. Santo, sí, claro. Entonces va al panteón y empieza a rezar, pues ya probé todo, pues probemos esto. Y él dice que tiene un sueño en Tijuana y que en ese sueño se le aparece una figura con el uniforme militar mexicano de hace 100 años, pero que no tiene cara, la cara la tiene borrada, no hay cara. O sea, como si fuera blanco. No ojos, no nariz, no boca. Una mancha. Y entonces él dice que ve esa mancha y que él le menciona y le señala una puerta. Y que esa puerta tiene una luz por debajo. Y entonces él abre esa puerta y solo ve luz. Y dice, al otro día me levanto y me voy directo al consulado. Y le pido allá al consulado cita para la visa. Y que él cuando llega se sienta, y esto lo dice él, yo lo entrevisté, tengo las grabaciones, se sienta frente a esa vicecónsul que siempre le decía que no, y cuando ya dice, ya me va otra vez a... Y cuando se sienta, sale un hombre detrás y le dice en inglés, ven. De este lado. Ven para acá. No con ella, conmigo. No con la frustrada, vente de este lado. Y se sienta donde esté un asiático americano sí. Y le dice bienvenido a Estados Unidos. Y le da wow. Entonces él dice, fue Juan Soldado que me hizo el milagro. Sí, entonces son historias bastante interesantes. Reafirmó esa creencia aún a pesar que era anti-santo. Anti-santos. Entonces ahí están esas historias más que les van a parecer increíbles porque pues bien, sí es un libro de Pablo Escobar y los patrones de la brujería, pero también hay historias de santos. Pero pasas por un gran bagaje de todo el contexto cultural y fascinante también del mundo del misterio y la brujería, amigo. Sí, señor, ahí vamos. Oye, pues, híjole, se nos pasó el tiempo como agua, amigo. Yo te quiero agradecer no solamente por tu amistad, sino también por otorgarnos todos estos conocimientos y sobre todo, pues, saber de estas historias que son fascinantes y que, para mi punto de vista, nunca va a terminar. Va a ser es como un tonel sin fondo, que al final del día todo mundo en algún punto de sus vidas vive algo, ¿no? Y siempre vamos a encontrar una nueva historia. Tú lo vives más. Tú todo el tiempo siempre se te acerca alguien a decirte, oye, mira, me pasó algo. Y yo creo que los que están allí viéndonos, si están viendo estas historias o las están escuchando, es porque en el fondo también buscan ese barril sin fondo a ver qué hay. Sí. A ver qué me responde, qué es lo que hay. Historias Paranormales Podcast, el podcast de mi queridísimo Esteban. Muchas gracias. ¿Cada cuánto subes video, amigo? Tenemos 2 videos a la semana y en uno de esos videos vas a estar tú. Entonces, de una vez busquen en Historias Paranormales a el señor Antonio Zamudio, que nos va a contar historias increíbles, estoy seguro, sobre estos niños imaginarios, estos seres que responden y que hablan supuestamente con los niños que parecen venir de otro plano. Y también, por si fuera poco, Historias Embrujadas Podcast, si estás aquí, evidentemente dale like, comparte. Algo que yo siempre les digo, mi queridísimo Esteban, es que los comentarios son importantes, pero les digo una cosa, honestamente, sobre lo vertido. A ver, yo entraría en una discusión incluso con Esteban o conmigo, diciendo, oye Zamudio, tú dijiste esto, a mí me parece que es esto. O sea, viertan comentarios conforme a un foro de discusión que pese. Porque luego amigos me dicen, ay Zamudio, te ves la barba como mal alineada. Y yo, Zamudio, hoy la chamarra no me gustó. Y yo, ok. Digo, ¿y todo lo vertido y mi invitado valió gorro? ¿O cómo? Entonces, digo, comenten. Al final del día la idea es que comenten, pero hagamos un foro de discusión para que haya una retroalimentación. Siempre les digo, amigo.
No, así es. Y todos los comentarios, bienvenidos. Comenten qué les parece, qué les gustaría. Y en el fondo, todo lo que hacemos tú y yo, lo hacemos buscando resolver misterios que no son de nosotros. Son misterios de toda la sociedad. Y por eso estamos acá. Somos como voceros de esas personas que lo viven. No somos ni elegidos ni nada. Investigamos lo que a usted también le interesa y lo que usted también busca resolver. Oigan, por cierto, rapidísimo, ya para despedirme. Yo aquí no estoy comprometiendo a mi queridísimo Esteban, pero sin embargo ya hablamos de la posibilidad de ir a Colombia a hacer investigación de campo, el cual me va a acompañar mi amigo. Bienvenido. Ya, sí, ya está aquí grabado, ¿eh? Nos vamos a ver allá y la hacemos, claro que sí. Vamos a hacer experimentaciones y vamos también a hacer cosas con otros personajes allá en Colombia. Muchísimas gracias. Y por si fuera poco, vamos a tratar de hacer tour insólito. Entonces, amigo, ese es un reto que yo sé que lo tomas con convicción y con gallardía. Lo haremos. Muchísimas gracias. Me comprometo en público, lo haremos. Conste. ¿Dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en todas las redes sociales como Cruz Escribiente, en Historias Paranormales con Esteban Cruz y en los libros. Así como les ha gustado esas historias, aquí están escritas y creo que el esfuerzo aquí es mucho más fuerte porque cuando usted lee, de alguna manera se escucha su voz, no la de Antonio ni la mía. Así que ahí está, en Pablo Escobar y los Patrullas de la Brujería, en cualquier librería de toda la República Mexicana. Todas las librerías, y de verdad es un agasajo, yo les he dicho siempre. Toda persona que se quiera enfatizar o profundizar en el fenómeno paranormal, sí o sí tiene que tener una biblioteca paranormal. Y estos ejemplares son de los imperdibles de tu biblioteca. Muchísimas gracias, amigo. Muchas gracias a usted, maestro Antonio. Gracias por la invitación. Esta es tu casa cuando gustes. Y toda la gente que nos está viendo y escuchando, muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final del video. Pero bueno, yo nada más les diría, tomen toda la información, traten de digerirla y lo que no les quedó claro, coméntenlo, pregúntenlo y no se queden con lo que nosotros estamos expresando, investiguenlo también. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos a la próxima.